Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos ustedes. Y estamos en esta semana estudiando, leyendo y preparando la Parashat Vayechanan, Supliqué. Es una parashá que muestra mucho el anhelo del corazón de un liderazgo como es Moshe. Recordemos que para este tiempo ya Miriam había fallecido, ya Aarón ya había fallecido y ya está en los 36 días donde está amonestando Moshe al pueblo, de tal manera que está a punto de partir. Está a punto de partir y en esta situación tan importante hay cosas que, sabiendo incluso que a lo mejor gente que no sabe que se va a ir, a veces piensa en hablar con su familia, piensa en hablar con sus hijos, sus hijas, piensa en arreglar asuntos, etc. Pero en el caso de Moshe no tenía que dejar la herencia a nadie, pero sí tenía que dejar la exhortación y la guianza y también el ánimo al pueblo de Israel para que permaneciera fiel al pacto que el Eterno les había dado. Y esto le preocupaba de alguna manera. Sabía que el pueblo de Israel era como el TNT inestable y que muchas veces había cometido muchas situaciones graves y eso le preocupaba. Sin embargo, él sabía que tenía que partir y que su tiempo ya de servicio al Eterno y al mismo pueblo de Israel había de terminar. Y en el Perec 4, Pasuk 1, leemos: Ahora Israel, oye las leyes y las justicias que yo les estoy enseñando para hacer, a fin de que vivan, entren y hereden la tierra del Eterno, Dios de vuestros padres, que el Dios de vuestros padres les entrega. No aumentarán a la palabra que yo les ordeno, ni disminuirán de ella, para cuidar los preceptos del Eterno, Dios vuestro, que yo les ordeno. Vuestros ojos vieron lo que ha hecho el Eterno por causa de Baal Peor, porque todo hombre que había ido detrás de Baal Peor, lo exterminó el Eterno, Dios tuyo, de en medio de ti. Pero ustedes que se adhieren al Eterno, Dios vuestro, todos están vivos hoy. Mira, he enseñado a ustedes leyes y justicias, tal como me ha ordenado el Eterno, Dios mío, para hacerlas así en el interior de la tierra a la cual ustedes van hacia allí, para tomarla en posesión. Las cuidarán y las cumplirán, porque en esto está vuestra sabiduría y vuestro entendimiento a los ojos de los pueblos, que cuando oirán todas estas leyes dirán: ciertamente un pueblo sabio y entendido es esta gran nación. Porque ¿qué otra nación es así grande que tuviere fuerzas cercanas a ella como el Eterno Dios vuestro lo está cada vez que lo invocamos? ¿Y qué otra nación grande hay que ella tuviese leyes y justicias rectas como es toda esta ley que yo pongo delante de ustedes hoy? Solamente cuídate y cuida tu alma mucho, para que no olviden las cosas que han visto tus ojos, y para que no se aparten de su corazón todos los días de tu vida, y las harás saber a tus hijos y a los hijos de tus hijos, el día que te has parado delante del Eterno Dios tuyo en Joreb, cuando me dijo el Eterno: congrégame al pueblo y les haré oír mis palabras, que las aprenderán para temerme todos los días
que ellos estén vivos sobre la tierra, y a sus hijos los enseñarán. Entonces ustedes se acercaron y se pararon al pie del monte, y el monte estaba encendido en fuego hasta en medio de los cielos, con oscuridad, nube y tiniebla. Y habló el Eterno a ustedes en medio del fuego, sonido de palabras ustedes oyeron, pero ninguna figura ustedes han visto, sino solo una voz. Entonces les refirió su pacto que ha ordenado a ustedes para hacer los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Y a mí me ha ordenado el Eterno en aquel tiempo que les enseñase leyes y justicias para cumplirlas en la tierra a la cual ustedes pasan allí para tomarla en posesión. Bueno, pues la recomendación les habla acerca de situaciones que cometieron transgresiones, averot, pero también les recuerda que tienen un pacto. Y eso es algo a veces que lo tenemos que estar recordando, mis amados. Si nosotros queremos permanecer en el camino, tenemos que recordar que somos un pueblo de pacto. Y cuando hablamos de pueblo de pacto, apenas estaba enseñando a una persona y viendo algunos puntos con esta persona al respecto de que está recibiendo Querub. Y me decía ella, bueno, pues es que Israel ha metido o ha cometido muchas situaciones no correctas. Y yo le decía, bueno, pues sí, es cierto, innegablemente nuestro pueblo ha cometido averot, pero debemos entender que nosotros no estamos como jueces para juzgar, sino estamos para poder restaurar toda esta situación que se ha dado y que se da en nuestro pueblo. Y hay un principio, le recordé un principio importante, que todos somos uno y uno somos todos, es decir, que toda persona que viene a ser injertado en el olivo natural a través del pacto y la rectificación de la teshuvá que se hace, entonces se hace parte del pueblo de Israel. Y así es que yo soy Israel y todos somos Israel. Por lo tanto, tenemos una corresponsabilidad, y esa corresponsabilidad nos une no solamente en los privilegios, pero también en las responsabilidades. Y si uno falla, afectamos a los demás, y si los demás fallan, nos afectan a nosotros. Esa es la situación y la ley que está dentro de la Torá para todos, y lo debemos entender. Por lo tanto, tenemos que mirar más la forma de restaurar que de estar diciendo al de enfrente, oye, ya la metiste. No, sino lo que tenemos que hacer es verdaderamente entender y recordar que somos un pueblo de pacto, que somos un pueblo que está comprometido, que somos un pueblo que tenemos que seguir adelante y que tenemos que esforzarnos, un pueblo que no puede quedarse a la deriva, un pueblo que por siglos ha mantenido, que ha vuelto la rueda, la ha movido, a veces en ocasiones casi ya inamovible, pero en otras ocasiones ha rodado por los caminos, por las veredas, por los pueblos, por los valles, por las naciones, porque el Eterno así lo ha permitido. Porque nuestro pueblo sí cometió errores, pero ahora nosotros los que estamos en la diáspora estamos responsables de poder hacer rectificaciones para ayudar a todo el pueblo de Israel, y no solamente al pueblo de Israel, sino también a las naciones. Y por eso es tan importante la recomendación de Moshe al pueblo. Y les recuerda que todas aquellas personas que se involucraron precisamente en la cuestión de Baal Peor habían fallecido. Hubo una mortandad tremenda, y les acuerda y les recuerda. ¿Por qué esto? Pues porque a veces se olvida, a veces la gente es muy olvidadiza, se olvida. Si las cosas buenas se olvidan con facilidad, las malas pues también se olvidan. En el caso le recuerda que muchos murieron en aquella ocasión
de la situación de Valpeor. Pero les dice, bueno, pero ustedes que se adhieren al Eterno, Dios vuestro, todos están vivos hoy. Es decir, ustedes que se han mantenido firmes y que han mantenido unidos al Eterno, obedeciendo, sujetándose, mirando los mandamientos, los preceptos del Eterno, ustedes están vivos. Entonces, les hace mirar los que partieron por causa del pecado, pero les hace mirar también la bondad del Eterno, que a pesar de todo, el Eterno les permitió estar con vida y que esta era una situación muy importante para el Eterno y también para ellos, porque el Eterno había establecido un pacto y ese pacto los comprometió y también lo comprometió al Eterno, quien es bendito, con su pueblo, de cuidarlo, de protegerlo, de socorrerle, pero ciertamente, aun cuando en las circunstancias a veces diversas de la vida el pueblo ha cometido averot, el Eterno ha tenido la paciencia y ha cargado el pecado de todos nosotros, y en su bondad y misericordia ha sido muy paciente. En su bondad y su misericordia Él ha sufrido nuestros pecados, y por esa razón, mis amados, nosotros tenemos que mirar que este pueblo en el cual pertenecemos ahora lo tenemos que beneficiar, especialmente andando bien y haciendo rectificaciones importantes en nuestra vida, para que todo lo que hay en nuestro entorno, y especialmente Israel, sea bendecido por ello. Y entonces eso es algo que es muy importante. Moshe en este momento está hablando y está diciendo precisamente al pueblo de Israel acerca de que tienen que guardar los mandamientos, que no se deben olvidar del pacto, porque recuerden que los 10 mandamientos representaron el Brit, el pacto, y estas Asereda de Hidrot, las 10 palabras, tenían y contenían el pacto que el Eterno hizo con el pueblo de Israel. Y Hashem, en su gran bondad y misericordia, ha mantenido este pacto vigente hasta el día de hoy. Y por lo tanto nosotros tenemos que buscar también que así como el Eterno ha sido fiel en ese pacto, así también nosotros permanezcamos fieles al pacto que hemos asumido. Y por lo tanto esta exhortación de Moshe a que el pueblo no se olvide de su Dios y que mantenga vivo ese pacto, que no olvide que pertenecemos a ese pacto, y que también no olvide que los que olvidaron el pacto e hicieron su voluntad, murieron. Se oye fuerte, pero pues es la realidad. Y te voy a decir, tiene mucho más de fondo, porque en un determinado momento eso nos hace pensar lo que decía Rab Shaul: no sea que yo, siendo heraldo, quede descalificado en la carrera. Y créanme, eso es fuerte. Pero ¿qué hay en el fondo de estas palabras de Rab Shaul? Lo que hay en el fondo de estas palabras de Rab Shaul es el hecho de que no nos podemos dar el lujo de decir que no pasa nada y sentarnos, sino tenemos que mantenernos en el camino, andando y llevando a cabo los mandamientos del Eterno. Y como fue el dicho para Abraham, que él caminaba delante del Eterno, así también nosotros no nos podemos dar el lujo de sentarnos y olvidarnos de que tenemos una responsabilidad de caminar delante del Eterno. Y esto es muy, muy importante en nuestra vida. No olvidarnos que tenemos que caminar los mandamientos del Eterno, que tenemos que vivir los mandamientos del Eterno, porque es la bendición del Eterno extraordinaria que nos ha dejado y nos ha dado,
y tenemos la responsabilidad de vivir. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.